El Jardín de las Delicias del Bosco es una obra maestra. No solamente nos explica la complejidad de la naturaleza de la realidad, sino que también explica la historia de la Tierra desde el principio. La forma correcta de leer este cuadro es de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Es decir, esta es la primera parte, esta la segunda parte, esta la tercera parte, esta la cuarta parte, esta la quinta parte, esta la sexta parte y esta la séptima parte. Yo descodifiqué esta parte en un vídeo y esta otra parte en otro vídeo, porque es la actualidad, es donde estamos ahora, en el punto que estamos ahora, es cuando hemos pasado a la era de Acuario. En el siguiente vídeo os demostraré cómo el Bosco dibujó la misma historia que hemos podido aprender, gracias a las distintas culturas a lo largo de la Tierra, ya sea oralmente o escrita, la historia siempre coincide en los aspectos más importantes. Ahora nos centraremos en este vídeo en el principio de toda la historia, cómo el Bosco comprendía que la Tierra es plana en determinado nivel y descodificada con los 5 sentidos, es holográficamente en 3 dimensiones. Para comprenderlo bien debemos de cerrar el cuadro, utilizando estas 6 pestañas, y aparecerá el verdadero comienzo de la historia. Como podéis ver, este es el Jardín de las Delicias cerrado, y ya veis la Tierra plana y arriba a la izquierda la Luna, que tiene un rey que después lo acercaré y podréis ver todo con claridad. Pero quiero empezar este vídeo explicándoos bien lo que significa el conejo al que hace referencia en tantas ocasiones a lo largo del cuadro El Bosco, porque estas explicaciones son muy complejas, y si pretendéis una explicación simplista y barata, este no es vuestro vídeo. Recordar que el Bosco no ponía nada al azar, todo tiene su significado, y al igual que puso la mesa volcada simbolizando la pirámide, al reptil híbrido con la barriga embarazada y la semilla del reptil, a los Illuminati con los arcontes manejándolos en la cabeza, y también a la Madre Diosa con el número 11 encima, debéis entender la importancia de los conejos negros. Es muy importante comprender lo que significa el conejo negro, atando al ser humano mientras le queman el chakra emocional, el número 3. El local parece sacado de un futuro no muy lejano. Sí. ¿Te gusta comer? Los conejos son monos. Ese no se mueve. Cambia el número 7. Todos sabemos ya que los conejos blancos representan las conclusiones complejas y los razonamientos elaborados. Por eso Alicia en el País de las Maravillas tenía que perseguir al conejo blanco y adentrarse en la profundidad de la madriguera para llegar a las maravillas, es decir, las conclusiones elaboradas y el conocimiento al completo de la naturaleza de la realidad. Ese es el caso también de Matrix, por eso tiene que seguir a la chica con el tatuaje del conejo blanco, para llegar a alcanzar a conocer la realidad. No entiendo lo de los ojos. ¿Qué se supone que representan? ¿Ojos? Buena pregunta, Carl, pero como las personas que están viendo este vídeo ya saben de sobra qué significa el ojo, permíteme que te responda mejor qué significa el conejo colgado. Los conejos blancos están atrapados, impidiéndoles enseñar a la población las conclusiones elaboradas y los razonamientos lógicos que nos llevan a comprender la naturaleza de la realidad completamente. Si os dais cuenta, el conejo número 7 muere atrapado, simbolizando que las personas auténticas que nos quieren enseñar acaban muertas porque el sistema los tiene atrapados, impidiéndoles correr libremente, lo cual quiere decir que les impiden enseñar con libertad el conocimiento que poseen. Y fijaros en el ojo de la televisión, está mirando el conejo muerto. Cuando llegaron los reptiles a la Tierra, se vieron obligados a modificar el hombre que ya existía, porque no les obedecía, y tenía demasiada empatía con los animales y la naturaleza. El Bosco pintó con mucha inteligencia a Adán y Eva, los primeros híbridos que se adaptaban a las necesidades de los reptiles, junto al conejo negro, que como podéis ver, está fuera de la madriguera, simbolizando
que comienza la época de los razonamientos simplistas y las conclusiones erróneas. Por eso dibujó al rey en la luna dictando las normas, porque las familias reales son los canales que permiten a los reptiles manifestarse en la tercera dimensión, y cuando metieron a la luna en órbita, generaron el movimiento de nutación de la Tierra, y el más importante, por supuesto, que es el movimiento de precisión. Cada ciclo completo de precisión de equinoccios son 25.780 años, lo que se suele llamar año platónico, o como yo prefiero llamarlo, era. Ahora mismo estamos en la era de Acuario. Como podéis ver, la luna coincide con el movimiento de precisión, es decir, 23,44 grados. Y si os dais cuenta, cuando metieron la luna en órbita, fue el momento en el que la Tierra empezó a vanear como una peonza. Atentos al razonamiento. Partiendo de que no sabemos de ningún otro planeta que tenga un satélite tan grande proporcionalmente, ¿qué posibilidades hay de que la Luna, aun quedando en órbita naturalmente, coincida exactamente la distancia para poder tapar el Sol a la perfección? La probabilidad estadística es tan baja que es un insulto a la inteligencia. Para comprender que el Bosco se refería a que el multiverso es holográfico, en cualquiera de las 12 dimensiones, debéis fijaros en esto, que hace referencia al nervio óptico del globo ocular, que como os fijáis está roto, y que es lo que nos permite descodificar esta realidad holográfica con nuestros 5 sentidos, con apariencia física, pero que en realidad es vibracional. Como podéis ver, aquí tenemos el nervio óptico, lo que nos permite descodificar esta realidad holográfica y vivir esta aparente fisicalidad, cuando en realidad todo es vibración. Como podéis ver, aquí tenemos el nervio óptico y el globo ocular, descodificando la vibración, formando el holograma en 3 dimensiones, para poder encarnarnos en la Tierra y aprender las diferentes lecciones como almas. Si prestamos atención al nervio óptico, veremos que salen unas venas, que son las encargadas de llevar la sangre a todo el globo ocular. Esas mismas venas las podemos ver en el globo ocular que dibujó el Bosco hace más de 500 años. Aquí las tenéis, las venas, permitiendo que la sangre circule por todo el globo ocular. Si seguís el nervio óptico, podréis ver al ser humano encerrado, atrapado en la fisicalidad de los 5 sentidos. Y tiene el ratón enfrente, simbolizando que los reptiles solo te permiten ver aquello que ellos necesitan que veas para que contribuyas a su sistema. Eso lo podemos confirmar al verlo aquí. Tenemos a Moloch, y cómo no, un ser humano abrazando a Moloch, simbolizando las familias reales, las cuales no dudarán en mentir, manipular, encarcelar o matar para lograr mantener su poder. Fijaros cómo el búho, Moloch, mira la holografía. Vale, cosas raras porque sí. No, Maul, las cosas no son porque sí. Si el símbolo de la ONU tiene 33 partes, es por los 33 niveles de las familias Illuminati. Si ponen el mapa de la Tierra plana en el símbolo de la ONU, es por algo. Si el Bosco dibuja la Tierra plana, el nervio óptico roto, es por algo. Si dibuja el rey donde tiene que estar la luna y justo a 23,44 grados, es por algo. Y si el Bosco dibuja un conejo negro saliendo de la madriguera justo cuando modificaron el hombre original para crear el ser humano actual, os garantizo que es por algo. Seguro que muchos piensan que es una casualidad que Leonardo DiCaprio marcara exactamente la hoja del Jardín de las Delicias. Fijaros, no hay ninguna más marcada, pero casualmente el Jardín de las Delicias, descodificado holográficamente, y también sin la descodificación de los 5 sentidos viendo la Tierra plana, es la página que Leonardo DiCaprio consiguió que saliera en la foto oficial. Y esa publicidad permitirá que muchas más personas despierten. Así que recordad siempre, en la Tierra se viene a aprender la dualidad, así que todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Y eso incluye la verdad.
Pero lo único que he hecho es decir la verdad. Naturalmente, pero existe la verdad. Y la verdad. Pero lo único que he hecho es decir la verdad. Naturalmente, pero existe la verdad. Y la verdad. Bien, os voy a demostrar cómo el Bosco en 1515 ya sabía que todo era vibración a diferentes niveles y que las familias Illuminati están detrás de todo esto, es decir, las familias reales. Atentos. Esta mesa volcada de aquí realmente no representa una mesa, sino que representa la pirámide. Y os lo voy a demostrar ahora. Fijaros bien, esta es la punta de la pirámide, y en la punta de la pirámide está la mujer, que la mujer representa a la madre diosa, como Arizona Wilder, las personas que tienen una genética específica que les permite desarrollar muchísimo más la glándula pineal que nosotros, y gracias a eso pueden invocar a los reptiles de la antigüedad, que no son los mismos de las casas reales, ya lo sabéis, no son los híbridos de las casas reales, como este, que pueden cambiar de forma, no. Son los reptiles de la antigüedad, y eso solo los pueden invocar las personas como Arizona Wilder, jugando este papel de madre diosa. Si os fijáis, tiene en la mano la llama, como diciendo ellos son los iluminados, son los Illuminati. Y si os fijáis, tiene la jarra en donde llevaría el combustible para mantener la llama encendida, lo cual quiere decir que hacen falta ellos para alimentar la llama, es decir, para poder manifestar a los reptiles en la tercera dimensión. Si os fijáis en la cabeza, la mujer, la madre diosa en el ritual, tiene el 11. Si os fijáis. Y el 11 tiene muchísimo que ver con la frecuencia a la que nosotros vibramos. Tiene que ver con el toroide. Si supierais las 12 dimensiones que hay, comprenderíais hasta qué punto es importante la geometría sagrada y en qué parte se diferencia el toroide y qué dimensión es cada parte. Eso ya lo explicaré en otro vídeo porque es demasiado complejo y si no, no me da tiempo a explicaros tanta cosa. Así que el 11, digamos que es geométricamente la frecuencia exacta del toroide. Como podéis ver, detrás de la pirámide, de la cima de la pirámide y de la madre diosa, está el conejo sujetando la vara, el conejo negro, que tiene al ser humano colgado y con el chakra número 3, el chakra de las emociones, ardiendo, quemándolo, es decir, nos mantienen en baja vibración. ¿Por qué tiene esta bolsa aquí? Como diciendo que ellos se alimentan de esas vibraciones, pero no todos los reptiles se alimentan de esas vibraciones. De hecho, los que más se alimentan de la baja vibración ni siquiera son los reptiles, son los arcontes, que están representados aquí, por este ser que está agarrando la cabeza de los que vienen a representar los Illuminati. Si veis, este hombre tiene el ojo justo metido en el triángulo de su mano. Y justo delante tienen a los híbridos reptiles, es decir, los de la casa real. Cara de reptil, barriga embarazada de humano y con la semilla del huevo escamado del reptil. Que ya sabéis, aquí no significa la glándula pineal, aquí significa la semilla del reptil, la mezcla que hicieron. Bien, ahora quiero que os fijéis aquí, en el conejo marrón. Los conejos marrones o conejos negros representan justo lo contrario a los conejos blancos, es decir, las deducciones simplistas y superficiales. El conejo blanco, como todos sabéis al escuchar la historia de Alicia en el País de las Maravillas, ella estaba sentada del lado del río, mira pasar el conejo blanco y lo persigue, se adentra en la madriguera y llega al País de las Maravillas. Es decir, el conejo blanco siempre representa las conclusiones profundas, las deducciones mucho más complejas. En cambio, el conejo negro representa las conclusiones mucho más simplistas. Todos recordaréis de la película Matrix, cuando petan a la puerta y le dicen «Despierta, Neo». Y aparece la mujer con el tatuaje del conejo blanco. Y gracias a eso, él descubre la verdad. Lo que no es tan popular de la película Matrix es que también salen los conejos negros. Aquí está el conejo blanco, como todos recordaréis. Y ahora vamos a ver el dato que pasa más desapercibido, los conejos negros,
y conejos marrones, en representación a la ignorancia y las conclusiones simplistas. Aquí está, conejo negro, conejo marrón, en la televisión. Como solemos fijarnos en las otras cosas, no nos solemos fijar en lo de atrás, pero aquí tenemos a los conejos marrones y conejo negro, todos correteando en la televisión y durmiendo a la población. Si os fijáis, el conejo negro está tocando una corneta, como quien están expandiendo su vibración negativa y para dormir a las personas. El conejo sujeta la vara, lo podéis ver, y la vara está atado el hombre. Y como os podéis fijar, en el chakra número 3, en el chakra de las emociones de la barriga, sale fuego y humo, es decir, los están quemando. Para finalizar, quiero que os fijéis en el reptil de aquí, que tiene la barriga humana de una mujer humana con la semilla del reptil, lo que a veces representa también la glándula pineal, pero en este caso representa la semilla del reptil. Si os fijáis, justo detrás del híbrido reptil humano, justo detrás de él está este hombre que se tapa la cara y solo enseña un ojo, como podéis ver, en referencia a que detrás de los reptiles están los Illuminati, la cima de los Illuminati, es decir, los miembros de la Casa Real. Aquí ya podéis ver una iguana humanoide cogiendo un corazón humano clavado en una espada. Podéis ver a una mujer humana con el juego en la cabeza. La referencia al juego y que el juego lo manejan los reptiles es algo muy frecuente en las obras del Bosco. Pero como este cuadro tiene muchísima simbología y quiero explicarosla con más profundidad, os lo explicaré en otro vídeo que voy a dedicar más a cómo sabía que el universo, o más bien el multiverso, es todo frecuencial y que somos frecuencia a diferentes niveles. Ya sabéis, si os ocurre cualquier cosa, comentármela, porque cuanto más aprendamos, a mejores conclusiones llegaremos. Esta es una antena de las actuales. Quiero que os fijéis bien en ella. Para recibir cualquier tipo de frecuencia que sea capaz de captar. En 1515 ya sabía de las antenas y que somos diferentes frecuencias el Bosco. Y os lo voy a demostrar. Como podéis ver, este ratón tiene una antena justo en la espalda. ¿Os fijáis? Idéntica a las actuales. ¿En qué estaba pensando él? Estaba pensando en la analogía del gato y el ratón. Sabía perfectamente que nosotros somos imprescindibles para que los reptiles puedan manifestarse en la tercera dimensión. Es decir, que el día que no haya familias reales que se vendan, ni sus vástagos, están acabados. Bien, ¿por qué el ratón tiene agarrado por el cuello al hombre? Precisamente por eso, haciendo la analogía de que el ratón está ganando al gato. Simplemente porque somos unos ignorantes y no somos capaces de verlo, y nos dejamos corromper. Está claro que no todos, sino la cima de los Illuminati, es decir, las casas reales. Si os fijáis, en la antena tiene la mano clavada con un cuchillo. Y esto es importantísimo, fijaros en la mano, cómo está puesta. Y encima justo tiene 3, 4 y 5. Es decir, el 9. Otro patrón importantísimo a la hora de saber las diferentes dimensiones y la geometría que alcanza el número 9 es otro de los patrones fundamentales. Por eso Nikola Tesla hacía tanto hincapié en que cuando conozcamos los secretos del número 9 comprenderemos la naturaleza de la realidad, porque viene a representar lo que es el centro del toroide en la geometría sagrada. Pero eso ya os lo explicaré en otro vídeo, que es demasiado complejo. Ahora vais a ver cómo esta mano significa muchísimas cosas. En la mayor parte de los cuadros que hay dibujados de Jesús, podemos verle con la mano que el Bosco tiene apuñalada en su cuadro. Si os fijáis, esto tiene muchísima importancia simbólica, porque significa la dualidad, estos dos dedos juntos, la dualidad en unidad. Y estos 3 dedos significan la Sagrada Trinidad, es decir, sonido, luz
y forma, o, como yo prefiero, vida, muerte y renacimiento. Si os fijáis, también tiene en su otra mano sujetando un toroide en 2D, que también parece una antena en aquella época, simbolizando que todo es vibración. Núcleo y núcleo. Como podéis ver, el núcleo del toroide en 3 dimensiones con el infinito y también en 2 dimensiones, el patrón de 2 dimensiones. Aquí podemos ver a Churchill haciendo justo lo contrario, la dualidad en separación y la Trinidad junta en opresión, si os fijáis. Esto también representa la V de Victoria. Aquí podemos comprobar en otro cuadro de Jesús cómo está representado, los 2 dedos en unidad, como lo representó el Bosco en su cuadro, y la Trinidad separada en equilibrio, simbolizando el equilibrio del toroide y la unidad de todo. Por eso Nixon hacía el símbolo contrario. Separación, la dualidad en separación y la Trinidad en opresión. Entonces el Bosco lo representó a la perfección. La mano está apuñalada, simbolizando que no permiten la unidad de la dualidad ni permiten el equilibrio de la Trinidad. Y la mano sujeta el número 9, que en geometría sagrada sería el centro, el núcleo del patrón toroidal. El Bosco lo colocó todo en orden. Esta es la cima de la pirámide y esta es la base de la pirámide. Pues bien, empezamos por la cima de la pirámide. Es blanca y rubia, la genética que prefieren los Illuminati. En la cima, continuando con los miembros de la Casa Real, ya podéis ver dentro de la pirámide el ojo, que los controlan los arcontes, por eso tienen agarrada su cabeza. También es rubio. Continuamos con los híbridos reptiles, es decir, los miembros de la Casa Real, pero cuando cambian de forma. Y en la base de la pirámide podemos ver al hombre con los ojos vendados y con una espada que no empuña a nadie, cortándole el cuello. Y está aquí agarrado, simbolizando que las personas inconscientes e ignorantes son las que mantienen la base de la pirámide, son las que permiten que ellos continúen gobernando mientras nosotros morimos, casi por nuestra culpa, si no fuera porque no es tampoco ético echarle la culpa a una persona ignorante cuando no le dan la oportunidad de conocer la verdad. Si os fijáis aquí, esto viene al caso con el ratón y la capa. Si os fijáis, esta es la capa, esta blanca. Es la misma capa que lleva puesta el ratón. Es decir, en representación de los reptiles que están agarrándonos por el cuello, que seríamos los humanos, el gato. Pues bien, esta capa, que es en representación a los reptiles, si os fijáis, tiene una antena dibujada en la época. El símbolo de la antena en la actualidad es parecidísimo al que el Bosco nos dejó representado hace ya más de 500 años. Y si os fijáis, inteligentemente puso al hombre apoyado justo al lado de la antena, simbolizando la baja vibración que los reptiles generan y que el hombre ignorante, al desconocer la complejidad de la naturaleza de la realidad, se suicida sin que nadie empuñe el arma y vibra en baja vibración por su cuenta. Miedo, odio, ira, venganza, y todo ello lo sume en el caos, en la ignorancia, y muere por sus propias decisiones. Tenemos en la base de la pirámide al hombre,
que está sometido por el ratón, que representa a los reptiles, y nos somete a nosotros, que se supone que somos el gato. Es decir, que tenemos un nivel de conciencia muchísimo más elevado que ellos y muchísimo más poder. Lo que pasa es que ellos nos mantienen sometidos porque están extendiendo la vibración de la ignorancia y la contraria a la de la unidad y el equilibrio de la luz, el sonido y la forma. Extienden su negatividad a través de su frecuencia. Por eso tenemos la antena con la misma capa que lleva puesta el ratón, como podéis ver. Y el ser humano ignorante mantiene la baja vibración y sostiene la base de la pirámide. Por eso, como podéis ver, colocó todo en orden. Si os fijáis, aquí hay otra antena en estos perros. Están comiendo un ser humano, en representación a que cuando los reptiles se manifiestan en esta realidad de los 5 sentidos, sí que comen humanos, ya sea por cualquiera de los dos tipos de rituales, ya sea por los de los miembros de la Casa Real o las madres diosas, que son capaces de invocarlos gracias a su glándula pineal. Para finalizar, vamos a analizar la esquina derecha del cuadro. Si os fijáis, la referencia a las antenas hubo 1, 2, 3 y la cuarta la tiene este ser. Este ser sujeta la tinta. Si os fijáis, el ser está como encadenado en una jaula y sujeta un pie humano con una cuerda, como quien que los humanos están atados de por vida una vez firman ya sea hipotecas, préstamos o derechos de fincas en la época. Pues bien, fijaros bien, la pluma la sujeta el cerdo. El cerdo está disfrazado de monja, en representación de la iglesia. Y si os fijáis, le está comiendo la oreja al ser humano. Y el ser humano se aparta, no quiere, como quien que no quiere y rechaza sus ofertas para firmar los papeles, pero la iglesia le come la oreja para convencerlo y seducirlo para que los firme y su condena sea de por vida. Pues bien, si os fijáis aquí detrás en el escribano que lleva los papeles, si os fijáis se está cubriendo con los papeles, con lo cual está diciendo que ellos se protegen mediante las leyes. Y lo podéis ver como las leyes están creadas en todos los países por unas pocas familias. No representan jamás la voluntad del pueblo. Las leyes están hechas para protegerse los de arriba y para proteger ciertos intereses de las familias que gobiernan, que en este caso son los Illuminati, y la cima de los Illuminati sobre todo las casas reales. Lo podemos ver aquí, en esta rana que tiene en el pecho. Si os fijáis, la rana representa el anfibio, la metamorfosis, más allá de la forma. Como podéis ver, aquí está también la tortuga, representando los anfibios, la metamorfosis, agarrada por un ser, claramente en representación de los reptiles, abrazándola, en representación a que los miembros de la Casa Real, por eso ella rubia, tienen el poder y la capacidad para manifestar a los reptiles en esta vibración gracias a su genética. Y si os fijáis, aquí vemos la misma referencia, cara de reptil y la mujer embarazada con la semilla del reptil. Y ahora, para finalizar, os voy a enseñar dónde podéis ver la semilla del reptil, que ya sabéis que en ocasiones significa la glándula pineal, pero en esta significa la semilla del reptil, lo veis claro al estar en una barriga embarazada. Vais a verlo cómo lo colocan el huevo del reptil en un lugar que no sospecharíais vosotros que estaría. Aquí lo tenéis, en el Congreso de los Diputados. El huevo escamado. Y como veis, está en una copa para huevos. Como las copas que hay
para meter un huevo de los que comemos, de las gallinas. Por eso os digo que no siempre significa la glándula pineal, muchas veces significa la semilla del reptil, el huevo escamado. Y aquí lo podéis ver claramente porque tenemos la mitad del huevo escamado y la otra mitad está dentro de la copa, de la huevera. Y esto está en el Congreso de los Diputados. Aquí podéis ver a Rajoy, el presidente actual de España, el que nos puso el impuesto al sol y nos redujo las becas solo premiando a los que son excelentes. Él no sabe ni hablar inglés, así que imaginaos si hubiera tenido que pedir alguna beca. Fijaros, aquí está el bosco híbrido, aquí vemos el reptil, la mujer, la barriga de mujer embarazada y la semilla del reptil. Aquí lo tenéis en el Congreso de los Diputados. Podéis ver cómo el bosco hace 500 años ya lo sabía. ¿Y quién está detrás del reptil? El miembro de la Casa Real, Illuminati. ¿Veis el triángulo, el ojo y que es rubio y blanco? La genética que prefieren los Illuminati. Lo cual no quiere decir que no haya otras razas que tengan miembros que pueden cambiar de forma. Los hay negros, los hay chinos, los hay de todas las razas. Pero ellos prefieren esta raza, la rubia de ojos azules, por unas cuantas razones específicas y en concreto porque desarrolla muchísimo más la glándula pineal y son más controlables que las razas más oscuras. Y la negra, la más incontrolable a nivel de control mental. Si os fijáis, nuestra Constitución, el jefe del Estado, es el rey, sin que nadie lo vote, simplemente por la sangre. ¿Y qué llevan la sangre? Ahí lo podéis ver. La semilla del reptil, es decir, que él es muchísimo más híbrido que nosotros. Él puede manifestar a los reptiles en la tercera dimensión, gracias a su capacidad que tiene el ADN de ser canal y recibir varias frecuencias, no solo la suya, sino también la de los reptiles. Para que veáis que con conocimiento el mundo te da las respuestas. Recordar que la realidad es muy compleja y las cosas significan muchas cosas a la vez. Fijaros, el huevo escamado, que significa la semilla del reptil, en este caso también significa las dos dimensiones. El reptil metido dentro de la copa del huevo. Como el huevo, ¿no lo veis? Está metido dentro de la otra dimensión. Es decir, la dimensión de la copa significaría la nuestra, la tercera dimensión. Y lo que quiere decir es que sin los miembros de la Casa Real, sin los miembros Illuminati que tienen esa genética específica, los reptiles, que viene a ser el huevo, no podrían manifestarse en esta realidad. Mirar, este ser azulado de aquí, con la cabeza de halcón, como en la cultura egipcia, Horus, que tiene la cabeza de halcón, es el dios de la guerra, el dios del cielo, el dios de la caza. En la cultura egipcia, pues se está comiendo un humano, como ya lo podéis ver, en representación a los reptiles, que casualmente el ser es azul, porque ellos son de sangre azul, ya lo sabéis, y tiene estas dos vasijas aquí abajo. Si os fijáis, eso es una referencia a que ellos están entre dos dimensiones, a que por un lado están los miembros de la Casa Real y ellos con su ADN hacen de canales para que los reptiles se puedan manifestar en esta realidad holográfica de los 5 sentidos que nosotros podemos experimentar. Y eso lo podemos comprobar, este mismo ejemplo, en la película de Miedo y Asco en Las Vegas. Si os fijáis, tiene las catiuscas puestas, unas botas de agua, y la cola de reptil también, como diciendo que está entre dos dimensiones. Una parte está en el agua y la otra parte está fuera del agua. Unos están en una vibración y los reptiles en otra vibración. Aquí está la misma referencia que el Bosco tenía en 1515 en la actualidad. Si os fijáis, en la cara de halcón está sentado en el trono, simbolizando a los híbridos de las casas reales. Aquí podemos ver otra cosa muy importante, que es la piña, que no siempre hace referencia a la glándula pineal, sino que a veces hace referencia, como en este caso,
a la semilla de los reptiles mezclados con los humanos. Por eso está la barriga embarazada de humano, la semilla del reptil, que es la piña, y la cabeza del reptil, ya lo podéis ver, haciendo mención a que somos híbridos. Claro está, mucho más los de las casas reales. Podéis ver cómo los reptiles sujetan el juego. A ellos les conviene que la gente se haga ludópata y dedique su tiempo al juego. Podéis comprobarlo en las tablillas sumerias, cómo tallaron la cabeza del halcón para representar a los reptiles, y diferenciaron también aquí en la rodilla. Luego notaréis la diferencia. Están haciendo la mezcla, esto que a veces representa la glándula pineal, en este caso representa la semilla de los reptiles, el huevo escamado, que le va a introducir en la bolsa para hacer la mezcla y crear la nueva raza que sería lo que actualmente somos los humanos. Claro está, la familia real muchísimo más pura que nosotros. Esto es lo que en la actualidad esta bolsa vendría a ser un vial en donde se guardan los medicamentos o donde se analiza el ADN. Si os fijáis, estos son en representación a los miembros de la familia real. Por eso tiene la flor de lis en la cabeza, en representación de la Trinidad, Osiris, Isis y Horus, la cabeza grande con el casco. Si os fijáis, la rodilla no la tiene escamada o así a tiras como está la otra, sino que esta es una rodilla más humanoide, y haciendo la mezcla con la semilla del reptil, el huevo escamado, lo que a veces significa la glándula pineal, pero en este caso es la semilla para meterla en la bolsa, que sería lo que actualmente conocemos como un vial. Como podéis ver, el Bosco dibujó también la cabeza grande, poniéndole el caldero en la cabeza, con los 3 pies, en representación de la Trinidad, igual que la flor de lis, la Trinidad en representación al linaje merovingio, a los miembros de la Casa Real. Al igual que Goya dibujó las cortinas simbolizando otra dimensión, y también que los reptiles están detrás de las cortinas, manejando los hilos de los poderosos, el Bosco también dibujó igual, una cortina que, si os fijáis, está atada al trono, como quien que los miembros de la Casa Real son los que tienen el poder, gracias a su genética, para ser canales de los reptiles en esta dimensión. Y aquí podemos ver a los seres de otra dimensión, representación de los reptiles. Aquí al humano, a una mujer que tiene una tortuga en el pecho, representando los anfibios, es decir, la metamorfosis, más allá de la forma, el cambio de forma de las familias reales cuando manifiestan a los reptiles en la tercera dimensión. Y si os fijáis, detrás del trono está la sociedad enferma, el ser humano enfermo vomitando, cagando monedas, siendo esclavos del dinero, y aquí abajo, si os fijáis, hay 2 caras humanas y dinero, simbolizando la baja vibración que ellos generan. Aquí podemos ver al ser humano dormido, también debajo de la cortina, y la ambigüedad entre las 2 dimensiones. Mitad humano en una dimensión, mitad en otra, simbolizando que parte del tiempo son humanos y parte del tiempo se lo ceden a los reptiles para que se manifiesten en la tercera dimensión y puedan disfrutar de un buen banquete. En este vídeo nos centraremos en el comienzo de la historia del hombre original de la Tierra y cómo lo modificaron para crear el ser humano actual. Es decir, que solamente os voy a descodificar la parte izquierda del cuadro abierto del Bosco. Recordar que las historias nunca serán exactas al 100%, porque este conocimiento siempre se ha intentado esconder por el peligro que representa para la supervivencia de las familias Illuminati, y por ende, de los reptiles que utilizan a los miembros de las casas reales para poderse manifestar en la tercera dimensión. En ocasiones, la historia se ve distorsionada simplemente por el paso del tiempo, y también debido a la complejidad de la naturaleza de la realidad en sí misma,
porque carecían de términos y tecnología adecuados para elaborar material comprensible para poder aprenderla con precisión. Hace muchos miles de años, el hombre original de la Tierra vivía en armonía con la naturaleza. Era andrógino y se comunicaba mediante telepatía. La Tierra, por aquella época, mantenía un equilibrio entre las plantas, los animales y los hombres casi perfecto. Por eso el Bosco dibujó la fuente, en representación de las distintas dimensiones que componen el multiverso. Las almas más avanzadas crean paradigmas para que otras almas puedan encarnarse y aprender todas en conjunto las diferentes lecciones que componen la naturaleza de la realidad. Por eso la fuente echa agua por las distintas antenas, simbolizando las diferentes vibraciones que componen cada una de las dimensiones. Si seguís el agua, os daréis cuenta que da origen a la holografía que nosotros podemos experimentar cuando nos encarnamos. De la fuente podréis ver que sale el constructo base, es decir, las tierras planas, que generan la semilla de la vida, y a las semillas, cuando le da la luz, se forma el holograma que nosotros podemos descodificar con los 5 sentidos. ¿Lo veis? La semilla va a parar al holograma. Igual que la antena, chorrea el agua al holograma. Aquí lo podéis comprobar, la tierra plana y encima la flor de lis. Dentro tenemos el genoma del hombre original, en perfecto equilibrio. Saliendo de la flor de lis se puede ver otra flor de lis, y dentro de ella otra flor de lis, simbolizando un toroide dentro de otro toroide, es decir, os están explicando la base fundamental de la que se compone el multiverso. En la base de la fuente, que hace referencia al alma con mayor experiencia, se encuentra Moloch dentro, encerrado en la 4ª dimensión, representando a los reptiles, que no tenían la capacidad aún para manifestarse en la 3ª dimensión. Cuando de pronto lograron desarrollar la tecnología, aquí podéis ver los tubos de ensayo, para adentrarse en otras dimensiones a través de un ADN específico. Es decir, necesitan al humano para poder manifestarse en la 3ª dimensión. Así que los reptiles, para acceder por primera vez a la 3ª dimensión, desarrollaron un traje capaz de mantener su vibración, y así poder modificar el hombre original, creando el humano, que le permitirá manifestarse en la 3ª dimensión sin necesidad de ningún traje. Como podéis ver, aquí está el reptil, con el traje puesto, y como podéis ver, el Bosco dibujó inteligentemente 3 líneas, simbolizando la 3ª dimensión. Estoy seguro de que ahora comprenderéis muchísimo mejor la foto de esta niña. Seguro que estáis hartos de verla. Kodak incluso ofreció un premio por la gente que consiguiera desavalar la veracidad de esta imagen. Como podéis ver, es muy veraz, ya que podemos ver en el Bosco hace más de 500 años al mismo reptil con el traje de astronauta. Aquí le veis el hocico, y ya podéis ver que es verdoso. ¿Cómo es posible que una niña tenga esa conexión? Y lo que es más importante, si sabemos que los reptiles que están involucrados en lo nuestro miden de 1,80 a 2,50 de alto, ¿cómo pueden ser tan pequeños? Esto nos confirma la vibración. Todo es vibracional, y al igual que cuando sintonizas una televisión, puede haber interferencias, y miras solo un trozo de la imagen, o una imagen distorsionada y pequeña. Aquí lo podemos ver. Simplemente salió un segundo, porque sacó 3 fotos seguidas, y simplemente una de ellas consiguió descodificar el reptil. El mar del que salen todas las criaturas hace referencia a la diversidad de especies que hay por todo el multiverso, las diferentes vibraciones que componen las 12 dimensiones, y de ahí sale el reptil. Ya lo podéis ver con el traje de astronauta, y justo la lengua simbolizando que están entrando en la 3ª dimensión. Y como veis, aquí está exactamente lo mismo. El reptil con el traje de astronauta que le permite mantener su vibración dentro de nuestra vibración. Esto es fundamental comprenderlo.
Si ellos no hubieran desarrollado un traje que les permite mantener su vibración dentro de nuestra frecuencia, es decir, dentro de la tercera dimensión, jamás podrían haber modificado el genoma para dar origen a las familias reales. Y así, tener la oportunidad de manifestarse en nuestra tercera dimensión para poder alimentarse de otros seres humanos. Si prestáis atención, la fuente que da origen a todas las realidades que componen el multiverso, representadas por el agua, encima tiene la flor de lis también. Y a la derecha tenemos el conejo marrón, en representación a la parte de los hombres originales que compraron la idea de los reptiles, de la dualidad, cuando nos dividieron en machos y hembras. Por eso está el conejo, la mitad con la naturaleza y la otra mitad libre, es decir, la mitad que se vendió a los reptiles. Y aquí podemos ver la referencia de la rana, la metamorfosis, más allá de la forma. Y si os fijáis está la mitad en la tierra, con el conejo, y la otra mitad en la otra dimensión, en la cuarta, con los reptiles. Los conejos marrones también hacen referencia a las personas que se venden y ayudan a dormir a la población. Tenemos un problema. Alguien se está coscando de lo nuestro. El conejo blanco encerrado del capítulo de South Park. Lo podéis encontrar todos en la temporada 11, capítulo 5. Fijaros cómo lo mantienen encerrado, simbolizando que aquellas personas auténticas que pretendan decir la verdad serán sometidas, encerradas o incluso asesinadas, para conseguir que la gente no comprenda la complejidad de la naturaleza de la realidad. Yo mismo estoy siendo censurado en YouTube. Me han puesto restricción de edad en mi anterior vídeo. Y aquí lo tenéis. Mi vídeo publicado el otro día y ya está censurado. Vídeo con restricción de edad. Y ellos saben de sobra que yo cumplo todas las normas de YouTube. Fijaros las visitas que estaba teniendo por hora. 240, 230, fijaros 290, 75, 77, 57, 74... Y fijaros, después de que me pongan la restricción de edad, casi no se ve. Es decir, cortan el flujo de información. De aquella quemaban las bibliotecas, o quemaban los códices mayas, por ejemplo, para que no nos llegara la información. Ahora cortan de raíz las buenas fuentes de información. Y ya lo veis, la última hora tuve una visualización nada más. Aquí me lo ponen. Tu vídeo puede contener desnudos, pornografía o otro contenido provocativo sexual. Cuando sabéis de sobra todos que veis mis vídeos, que yo no tengo nada de eso. Seguro que todos habéis visto por lo menos una vez este desborde de intelecto que se titula la canción de Becky G, Mayores. Aquí lo podéis ver. 776 millones de reproducciones. Y no tiene ninguna restricción de edad. Cuando dice perlas como a mí me gustan más grandes y que no me quepan en la boca. Y en la cama te duro lo que él no dura. Conmigo no te hacen falta los juguetes. Y todos visteis el vídeo. En cambio a mí, que enseño que la gente comprenda cómo funciona la naturaleza de la realidad, me censuran. Sin ningún tipo de lenguaje ofensivo ni sexualización de ningún tipo. En cambio, no te censuran si hablas en toda la canción de sexo. Y como podéis ver, al final ella se fue con un hombre mayor, pero solo era para quitarle el dinero. ¿Qué le están enseñando a las mujeres jóvenes? ¿A mentir? ¿Todo por dinero? ¿A venderse? ¿A cambio de dinero con personas mayores? Y esto sí que lo pueden ver los menores de 18. Mis vídeos no. Hace muchas preguntas. Es cuestión de tiempo que descubra en qué consiste realmente la Pascua. No es cuestión de tiempo, ya lo sabemos. Fijaros, encima del reptil que viene con el traje puesto, tenemos el árbol de la vida. Y alrededor, simbolizando el genoma modificado por los reptiles, tenemos a una serpiente.
Y si os fijáis, el árbol produce piñas. Para que comprendáis mejor la importancia de la información desatendida, debéis entender lo que en psicología se conoce como priming negativo. Esto ha sido demostrado en multitud de experimentos, que si tú pones la información importante subliminalmente por detrás, mientras la persona está atendiendo a la información menos importante, que es que Bart paga el viaje, ralentizas el discernimiento de la información desatendida siempre, y por tanto retrasas el aprendizaje del observador, que en este caso era que aprendiera del 11S. En el anterior vídeo os expliqué cómo los pájaros simbolizan las almas, que ya lo veis, están viviendo en la holografía de la Tierra. Este es el constructo de la Tierra plana, y la Luna ya os dije que estaba representada como un cohete. Os voy a demostrar cómo en la actualidad siguen representándolo con los mismos símbolos, y lo pusieron en Los Simpson delante nuestra, para crear el priming negativo, y que no nos demos cuenta de la realidad. Recordad que en este vídeo voy a demostraros la dualidad, que está demostrada hace más de 500 años por el bosco, por los pájaros, que entran en el pene y salen convertidos en machos, y los otros pájaros que entran en la vagina, simbolizando la hembra. Aquí lo podéis comprobar. Esto es la Tierra, y esto la Luna, y justo del lado de la Luna el cohete. La misma referencia que el Bosco puso la Luna, haciendo referencia que la Luna la pusieron en órbita los reptiles, y cuando pusieron la Luna en órbita fue el tiempo de porciones, o como yo prefiero, el tiempo de dividir, es decir, cuando formaron el macho y la hembra, sustituyendo el hombre original de la Tierra, que era andrógino. Señor McClure, ¿pero qué significa ADN? Por eso siempre hacen referencia a la Luna como un cohete, porque hace de ovni, es decir, genera su propio campo toroidal que les protege de la vibración de la Tierra. Y como la Luna fue el medio de transporte que los reptiles utilizaron para venir aquí a la Tierra, por eso siempre hacen referencia al cohete espacial, que es el medio de transporte que se supone que utilizamos nosotros. Eso no me ha explicado nada. Tranquila, Lisa, ya te lo explico yo ahora. Pero para eso debes entender primero quién es el padre Crespi. El padre Crespi fue una grandísima persona. Vivía cerca de la cueva de Tallos, en Ecuador, y como se portaba muy bien con los indígenas nativos de allí, y los indígenas nativos notaban que él era una buenísima persona que jamás se vendería, le hacían regalos. Los indígenas conocían la ubicación de una cueva subterránea que había que ir buceando para adentrarse en ella. Allí dentro encontraron una biblioteca llena de libros con páginas de oro. Ese lenguaje a día de hoy sigue sin ser descifrado, pero estoy seguro de que está escrita la historia de la Tierra tal y como la conocemos hoy en día, gracias a las diferentes culturas que nos han transmitido el conocimiento. Lo importante del padre Crespi es que todos estos regalos no los vendió, los guardó, y murió tan pobre como lo fue toda la vida. Era una grandísima persona. Para comprender el mensaje de los Simpson, en el cual nos demuestran la dualidad que experimentamos al encarnarnos en la Tierra, es básico comprender esta tablilla que le regalaron al padre Crespi los indígenas que vivían cerca de la cueva de Tallos. Bien, quiero que prestéis atención. Fijaros, la pirámide Illuminati, que ya estáis hartos de conocerla, con el sol en la cima. Pues bien, fijaros en los gatos que tienen a ambos lados. Representan la dualidad. Y si os fijáis, detrás de los gatos está la flor de lis. Y el otro gato tiene detrás otra flor de lis, representando macho y hembra. Y si os fijáis, de la flor de lis sale justo una serpiente. Y de la otra flor de lis también sale una serpiente, representando los linajes de las familias reales. En la corona de la reina podéis ver la flor de lis representando que la reina es canal de los reptiles.
y que sin su genética específica no podrían manifestarse en la tercera dimensión. Y aquí tenéis la misma referencia en Sumeria, la flor de lis encima de la cabeza alargada de los híbridos de la Casa Real, que están sujetando la semilla del reptil y metiéndola en lo que vendría a ser hoy un vial o una probeta para hacer las mezclas genéticas, dando lugar a la modificación del hombre original de la Tierra, generando lo que actualmente se conoce como humano. Y por eso también pone el conejo negro saliendo de la madriguera, simbolizando que llegó la época de las conclusiones simplistas y los razonamientos baratos. Lo interesante de este capítulo es que por detrás de la caja que os enseñé antes, demostrando la dualidad, aparece este acertijo, que nos lleva a un nivel muchísimo más profundo. Y como veréis, Lisa, que normalmente es antisistema, en este capítulo se centran en la parte afín al sistema de Lisa, es decir, ella saca muy buenas notas en el colegio siempre, y en cambio no es capaz de saber cómo se resuelve el acertijo. En cambio Nelson, que siempre saca malas notas en el colegio, y no hace caso de lo que le dicen los profesores, sí que consigue resolver el acertijo. Y en esta ocasión hace un simbolismo muy importante, a que no le debemos hacer caso a lo que nos enseñan los profesores, ya sean de universidad, de instituto o de colegio, si queremos comprender la naturaleza de la realidad. Fijaros cómo utiliza el tenedor para desacreditar al profesor. Yo también lo sé. Es... ¡Hurra! ¡Campeón del mundo! Responde tú a esto, profesor. Atentos porque ahora viene lo mejor. Si os fijáis, el profesor simplemente le queda un ojo abierto, con lo cual te están indicando que los profesores, ya sean universitarios, de instituto o de colegios, están dirigidos y tienen el temario estipulado por los Illuminati. Lisa consigue resolver el acertijo, se da cuenta de la dualidad. 6, 6, simplemente en opuesto, como el yin y el yang, el positivo y el negativo. Y como veréis a continuación, todo sucede porque utiliza el libro para tapar el profesor y la otra mitad de la dualidad. Y siento que no hay nada que no pueda hacer, excepto este estúpido acertijo. Como decía Tupac, yo no necesito el poder de las armas, porque no hay armas en la cárcel. Yo tengo el poder de los libros y del razonamiento. Y os lo voy a demostrar. Si no fuera por la bondad del padre Crespi, no tendríamos esta información. La dualidad simbolizada por los gatos, que ahora podréis ver en Los Simpson y que nos ayudan a comprender la complejidad de la naturaleza de la realidad. ¡Ya lo tengo! ¡Yujú! Como podéis ver, Lisa está muy contenta por haber descubierto la verdad. Y justo cuando lo está celebrando, fijaros lo que hay a la derecha. Tenemos la Tierra. 7 libros justos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 libros. Los 2 gatos, en representación de la dualidad. Un altavoz, en representación de que todo es vibracional. El libro, en representación al conocimiento que ella ha adquirido. Y la caja abierta, como podéis comprobar, por los 2 lados, haciendo referencia a que ha conseguido salir de la caja. Ha descubierto la verdad. Así que recordad que las cosas son mucho más complejas y profundas de lo que aparentan a simple vista. En la parte superior izquierda podéis daros cuenta cómo nos confirma esto el Bosco. Los pájaros hacen referencia a las almas, que circulan a través de la holografía de la Tierra, pasando fluidamente hasta, como aquí lo veis, un pene. Aquí tenéis el glande y el pene. Y saliendo los pájaros convertidos en machos. Y aquí veis otra fila de pájaros que van a la hembra, una semilla. Como podéis ver, división entre hembras y machos,
confirmada. Como podéis comprobar, aquí está el constructo base, la Tierra plana. Y justo encima está la holografía de la Tierra, que experimentamos las almas, que están simbolizadas por los pájaros. Y justo encima está la Luna, que está dibujada como un cohete. Aquí veis el fuego. El Bosco sabía perfectamente que la Luna la metieron en órbita los reptiles. Es una de las formas de poderse manifestar en la tercera dimensión, manteniéndose aislados, ya sea mediante un ovni, una base subterránea o los trajes que él mismo dibujó. La Luna hace de ovni, generando su propio campo toroidal y protegiéndoles de la vibración de la Tierra, porque antes de que los reptiles trajeran la Luna, la Tierra estaba cubierta por una neblina de agua, una hidrosfera, que mantenía a los hombres originales aislados de la luz directa del sol. Cuando en todas las culturas antiguas hacen referencia al diluvio, es precisamente esta época en la que los reptiles ponen en órbita la Luna y hacen que todo ese agua caiga en forma de lluvia, para así que penetren los rayos del sol y mueran todos los hombres originales, quedando solo los que ellos modificaron genéticamente. Es decir, los humanos de hoy en día. Recordar, esto es muy importante. Ellos modificaron al hombre original para poderse manifestar en la tercera dimensión. Lo más importante para ellos es que las familias reales mantengan su poder, aunque sea de forma encubierta como la mayoría de las familias reales. ¿Realmente os creéis la lista de ricos que publica Forbes? Si las familias reales ya eran ricas hace cientos de años, ¿qué os hace pensar que el de Microsoft tiene más dinero que ellos? Es absurdo, es un insulto a la inteligencia. Así que recordar, modificaron a todas las razas de la Tierra creando a Adán y Eva, es decir, chinos, negros, blancos, todas las razas hubo modificación. Y esto puedo demostrarlo con el capítulo de South Park. Como podéis ver, están todas las razas. La raza china, la raza negra, la raza blanca, y luego el conejo blanco. Y en este capítulo nos confirman que lo único que a ellos les importa no es las razas, son las personas que llegan a las conclusiones avanzadas y ayudan a despertar a la gente, adquiriendo conocimientos complejos que te ayudan a descubrir de qué se compone realmente la naturaleza de la realidad. Ahora quiero que veáis qué le pasa al conejo blanco, que representa a los seres humanos que tratan de ayudar a despertar a las personas, cuando se niegan a obedecer, cuando se niegan a trabajar para el sistema y mantener dormida a la población. No, yo no voy a ningún sitio. ¡Ah! Recordar siempre que en la Tierra nos encarnamos para experimentar la dualidad. Así que me censuren tiene su lado negativo, sí, pero también demuestra lo desesperados que están porque la gente no despierte. No. Esto puede pasar, pero sin pipa de marihuana. ¡Ah, hola! Como censor de la Fox, mi deber es protegerlos de la realidad. Mi deber es protegerlos de la realidad. Mi deber es protegerlos de la realidad. Pero el mío no. I stay blunted and never blunted, and I call it my dupe, 'cause if I